Bendiciones, queridos hermanos. Es un gozo una vez más poder compartir juntos la palabra del Señor en esta tarde, poder disponer nuestro corazón a poder escuchar su voz hablando a nuestras vidas. Así que recordar los motivos de oración que hemos compartido durante la semana acerca de Braulio, para poder seguir orando por él, por su salud, por su recuperación, y también recordar a Nancy, nuestra hermana Mercedes, seguir en oración por ella y por su hija Katia. Estar recordando constantemente, hermanos, que tenemos distintos medios para poder compartir juntos la palabra del Señor a través de las plataformas virtuales, y también poder orar juntos a través de nuestro boletín semanal que podemos compartir cada semana para poder saber de las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Así que les invito primeramente, queridos hermanos, a que podamos orar al Señor, pidiendo su dirección a través de este tiempo, y que Él pueda hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. Así que les invito a que oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, una vez más, Señor, a través de este medio, a través de esta plataforma, Señor, poder comunicarnos, Señor, y poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque no hay impedimento, Señor, para que nosotros podamos, Señor, escudriñarla, estudiarla. Y Padre, queremos rogarte, Señor, que en esta tarde, en este día, Señor, tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, Señor, a través de ella. Ayúdame a mí, Señor, a poder ser un instrumento usado en tus manos, Señor, y que pueda compartir fielmente tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que me pueda estar escuchando en sus casas, Señor. Te ruego por cada persona, amigo, Señor, que está tal vez en este momento viendo este video, Señor. Te ruego, Padre, que tú puedas hablar a sus corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, una vez más, Señor, pueda conmovernos, desafiarnos, Señor, y exhortarnos, Señor, con tu consejo, Señor, tan precioso, Señor, que tienes cada día a través de ella, Señor. Padre, te lo rogamos, Señor, y te rogamos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto en esta tarde. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, amén. Muy bien. Primero que todo quiero compartirles, hermanos, no sé si alguna vez, en alguna ocasión, usted ha tenido la oportunidad de observar dos elementos que tienen un nombre muy parecido, pero que son totalmente opuestos. Dos elementos que tienen que ver con el aspecto científico, con la ciencia. Uno de ellos se llama el telescopio y el otro el microscopio. Suena muy parecido, pero no sé si alguna vez se ha puesto a pensar cuál es la gran diferencia que tienen de estos dos artefactos. ¿En qué se diferencian? Básicamente uno con los dos puede estar mirando, puede estar observando, pero ¿en qué es en lo que en gran medida estas dos cosas se diferencian entre ellas? Usted puede pensar ahí en su casa, puede estar dando sus opiniones en este momento, pero básicamente el telescopio, ¿verdad? Es para mirar algo que a simple vista no podemos ver, pero que es más grande en dimensión que nosotros, ¿verdad? Es algo que está en una dimensión inalcanzable para nuestra vista. Así también en el caso del microscopio es algo que es muy difícil de ver, pero en este caso es algo que es mucho más pequeño que nosotros y que nuestros ojos a simple vista tampoco pueden ver. En definitiva, el microscopio nosotros necesitamos mirar hacia abajo, ¿verdad? Y nosotros somos más grandes que él. Pero en el caso del telescopio, nosotros necesitamos mirar hacia arriba a algo que es mucho más grande que nosotros. En esta tarde, queridos hermanos, quiero invitarles a que nos preguntemos cómo nosotros estamos mirando a las personas que nos rodean.
Tal vez nos parecemos un poco más al microscopio. Nosotros somos mayores y miramos a nuestros hermanos hacia abajo. O tal vez nos identificamos un poco más con el telescopio. Nosotros somos más pequeños y miramos hacia arriba a nuestros hermanos, sometidos a ellos en servicio. Hoy quiero invitarles, queridos hermanos, a que en la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, podamos nosotros considerar la descripción de un hombre como un mal ejemplo en cuanto a su mirada que tenía de las personas que le rodeaban. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 28, verso 3. Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28, verso 3. Proverbios 28, 3. Este es el proverbio que hemos estado estudiando hace 2 semanas, el capítulo 28, que hemos comenzado y que se ha dicho ya anteriormente de que estamos en una sección muy interesante dentro de este libro de Proverbios, que es Proverbios antitéticos. No sé si usted se acordará de cuál fue toda la definición o la descripción de este estilo de proverbios que nosotros estamos ahora abordando. Y básicamente consiste en aquellos proverbios que se diferencian un concepto de otro, se antepone una idea o se contrasta una idea. Esa es básicamente la diferencia o la descripción fundamental de estos proverbios. Pero es interesante que el proverbio que vamos a abordar en esta ocasión es una excepción básica a lo que es los proverbios antitéticos. Le invito a leer conmigo Proverbios capítulo 28, verso 3. Proverbios 28, 3. Dice así la palabra del Señor: el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Un proverbio conciso que a simple vista puede ser un poquito difícil de comprender de qué es lo que está hablando este proverbio. Es importante primero considerar que dentro de este proverbio nosotros vamos a observar a la descripción de un hombre, de una situación en la que un hombre está teniendo un actuar con respecto a la gente que le rodea. Y para eso quiero que consideremos 3 elementos que nosotros podemos ver en este verso acerca de esta situación de un hombre que tiene una mirada en particular hacia la gente que le rodea. En primer lugar, consideremos un causante. En Proverbios 28, 3, la parte A, dice el hombre pobre. El hombre pobre. Y nos llama inmediatamente la atención porque utiliza esta palabra hombre y como usted puede saber o puede consultar y puede estudiar, hay una palabra tradicional en el idioma original, que recordemos que es el hebreo, en el Antiguo Testamento. Hay una palabra tradicional que se ocupa para hablar de hombre. Yo no soy un experto en hebreo, no, pero por lo que pude estudiar esta palabra es la palabra ich. Ich. Así se pronuncia esta palabra en hebreo. Pero en esta situación en particular no utiliza precisamente esa palabra, sino que utiliza otra palabra que es geber. Si bien tienen ciertas similitudes y muchas veces se ocupan como sinónimos estas dos palabras, hablando de hombre, hablando de varón, la palabra geber, que es la que se ocupa en este pasaje en particular, tiene una raíz que se relaciona mucho con fuerte o con alguien de posición o con alguien poderoso. Hasta incluso muchas veces se relaciona con alguien que se comporta de manera soberbia. Y interesantemente, si usted mira conmigo en Jeremías capítulo 22, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22, verso 30, si usted mira conmigo este pasaje, va a utilizar ambas palabras, pero en esta ocasión nos va a dar mucha más claridad en cuanto a
qué significa esta palabra Geber, hombre, en hebreo, y que nos va a ayudar a entender de qué tipo de hombre está hablando este proverbio. Jeremías capítulo 22, verso 30. Dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Primeramente hay que identificar de que en este pasaje se nos está hablando de un rey en particular. En este texto lo define como Conías, que si nosotros vemos en 2 de Reyes capítulo 24, es el mismo rey Joaquín, hijo de Joacim. Por lo tanto está describiendo a un hombre con cierto poder, con cierta fuerza, con cierta autoridad, ¿verdad? Y está describiendo, primeramente va a utilizar la palabra ich, cuando dice escribid lo que sucederá a este hombre, ahí está la palabra ich, pero luego va a decir privado de descendencia, hombre, y ahí va a utilizar la palabra que está en este proverbio, que es Geber, que hace referencia obviamente a una persona fuerte que ocupa una cierta posición. Por eso luego va a decir, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. El contexto de lo que está hablando, obviamente el pasaje es sobre ocupar una posición de importancia, de prioridad. Por lo tanto, podemos entender que claramente este proverbio está hablando de una persona, un hombre, que ocupa cierta posición, ¿verdad? De hecho, algunas traducciones del proverbio, si nosotros volvemos a Proverbios capítulo 28, verso 3, Proverbios 28, 3, hay algunas traducciones que declaran de esta manera este proverbio. Dice, un gobernante que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye los cultivos. Por lo tanto, esta idea es muy interesante de gobernante, de una persona que ocupa una posición. Y esa palabra pobre que se agrega posteriormente, pobre, tiene una idea en el original de estar destituido o de empobrecer. Por lo tanto, tiendo a pensar de que la expresión está diciendo esta persona que ocupa una posición, pero que posteriormente tal vez pierde un poco esa posición, es la que está describiendo este proverbio. Un hombre pobre, un hombre, está en definitiva diciendo un hombre que es fuerte, pero que de alguna manera pierde esa posición que tenía. Posteriormente, no solo nosotros observamos en la palabra del Señor quién es este causante de esta situación, sino en segundo lugar, nosotros también podemos observar cuál es la conducta de este hombre. Dice así la palabra del Señor, el hombre pobre, y dice, y robador de los pobres. Esta descripción del actuar, de la conducta de este hombre, nos va a llevar cómo es que este hombre está mirando a la gente que le rodea. ¿Cómo es su mirada? A ver si es hacia abajo o es hacia arriba. Observemos cómo actúa este hombre. ¿Cuál es su conducta? Dice, y robador de los pobres. Esa palabra robador hace diferencia a alguien que está oprimiendo, a alguien que está afligiendo a otra persona. Y es justamente lo que este hombre está haciendo. Al tener una posición tan alta, tal vez, de preeminencia, de fuerza, de poder, ahora, tal vez al no tener ese mismo poder, mira con desprecio, mira hacia abajo a aquellas otras personas que le rodean. Mira con desprecio a aquellas personas que están junto a él, a estos que describe como pobre. Y esta palabra pobre, cuando el texto bíblico se refiere a pobres, es importante que entendamos, queridos hermanos, que en el idioma original
hay distintas palabras que se traducen como pobre. Y, por ejemplo, hay una palabra que hace referencia o que enfatiza más lo que es ser un necesitado. Otra palabra hace más énfasis en lo que es un indigente. Hay otra palabra más que hace referencia o enfatiza más el hecho de estar afligido. Pero en este texto en particular nosotros podemos observar que esta palabra pobre tiene un significado muy especial que hace referencia a una persona débil. Mire conmigo, si me acompaña en su Biblia, en Jueces capítulo 6, el libro de Jueces, en el capítulo 6, si usted me acompaña y busca y abre su Biblia, podemos observar juntos este pasaje. Jueces capítulo 6, verso 14. Dice así la palabra del Señor. El contexto aquí está hablando acerca de Gedeón, uno de los jueces de Israel. Y Dios le había llamado, encomendado a una misión específica. Pero dice, Jueces capítulo 6, verso 14, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pero veamos cuál es la respuesta que da este hombre. En Jueces capítulo 6, verso 15, dice así, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es, ¿qué cosa? Pobre en Manasés. Obviamente cuando Gedeón dice esta expresión, mi familia es pobre en Manasés, no está hablando de que tiene bajos recursos o que es necesitado, no. Obviamente esta palabra hace referencia a que Gedeón dice, nosotros somos débiles, somos insignificantes para esta misión, para enfrentar a los madianitas. Y esa es la misma palabra que aparece en Proverbios, capítulo 28, verso 3. Un pobre, un débil, no un pobre en otro aspecto. Para que quede aún más clara la idea, si nosotros observamos en Génesis, capítulo 41, verso 19, mire conmigo en Génesis, capítulo 41, verso 19, y en este pasaje, si usted lo recuerda, Faraón en Egipto, ¿verdad? Tiene un sueño, el cual finalmente José es quien lo interpreta. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 41, verso 19 de Génesis. Va a hablar acerca de una descripción de su sueño que dice, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Esa palabra, cuando se refiere a flacas, es la misma palabra que nosotros tenemos en el libro de Proverbios. Esa palabra flacas que se antepone, obviamente, a lo que va a decir en el verso 20. Dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. ¿Verdad que está haciendo un contraste entre las gordas, las fuertes, las macizas, y en contraparte estas flacas, las débiles? Esa es la idea de la palabra que aparece en el libro de Proverbios. Nosotros, si observamos el pasaje, nos va a dar a entender eso claramente. Si volvemos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 3, nosotros ya habíamos observado que la palabra hombre tenía más la idea de un hombre poderoso, fuerte. Por lo tanto, tiene sentido de que posteriormente hable acerca de una opresión que se hace a hombres débiles, que son más débiles que uno. Este hombre está oprimiendo, está afligiendo a aquellos que le rodean, aquellos hombres que son más débiles que él. ¿Por qué? Porque está teniendo una mirada soberbia, con orgullo, mirando por encima, ¿verdad?, de aquellas personas que están al lado de él. ¿Cómo nosotros miramos a las personas que nos rodean? ¿Cómo nosotros miramos a nuestros hermanos? En tercer lugar, el tercer elemento que observamos en este verso,
no solo observamos el causante, la conducta, sino que en tercer lugar también observamos una comparación. Dice así la palabra del Señor: este hombre va a ser comparado. Dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. La descripción que está haciendo es con algo que todos conocemos. La lluvia es algo tan conocido, tan cotidiano, pero que nosotros podríamos decir la lluvia es una bendición. Poder ver cuando llueve, especialmente cuando nosotros observamos lluvia en nuestra ciudad, es una bendición para limpiar el aire, el ambiente. Pero cuando esta lluvia se torna torrencial, se torna un aguacero, que es lo que está diciendo este pasaje, es un desastre. Y antiguamente una lluvia torrencial era un desastre para la cosecha. Se podía perder el alimento más fundamental para la subsistencia, que era el pan. Por lo tanto, está comparando a este hombre que mira a todos por debajo, que él es superior, al punto de oprimirlo, afligirlo. Lo compara con una lluvia torrencial que deja un desastre realmente. En definitiva, lo que el proverbio está diciendo, básicamente, es que hay un hombre, una actitud de un hombre que es de soberbia, de mirar a quienes le rodean hacia abajo y oprimir de una manera que no es correcta delante del Señor. Algo parecido nosotros podemos ver en otros pasajes de la Escritura. Si usted mira conmigo en Mateo capítulo 18, mire conmigo Mateo capítulo 18, verso 28. No sé si usted recuerda este relato acerca de los dos señores. Un señor que verdad que le perdona a un siervo, ¿verdad?, su deuda, pero ahora que era siervo, ahora le exige al otro una deuda que él le tenía. En el verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Este hombre lo estaba ahogando, lo tomaba, lo agarraba y lo ahogaba. Esa es la actitud de opresión a esta persona. ¿Por qué? Porque tenía una mirada hacia abajo. Así como ese microscopio, ¿verdad? Él es mayor, ¿verdad? Y mira al resto con desprecio y lo mira hacia abajo. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de esto. No sé si usted recuerda en la tercera carta de Juan, un hombre que le gustaba tener el primer lugar. ¿Lo recuerda usted? Un hombre llamado Diótrefes. Y dice así la palabra del Señor en tercera de Juan, verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué terrible este hombre, por todo lo que hacía, pero ¿saben qué? Toda esta acción que él cometía era originada porque él tenía una mirada hacia abajo. Pero ¿cuál es nuestra mirada? ¿Cómo nosotros miramos a nuestros hermanos? ¿Se parecerá a ese microscopio? ¿Nosotros somos más grandes que ellos y los miramos hacia abajo? ¿O se parecerá más al telescopio, mirando nosotros hacia arriba a nuestros hermanos? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? En Efesios capítulo 5, verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La ordenanza, el mandato que tenemos como iglesia es que cada uno de nosotros seamos siervos unos de los otros.
que cada uno de nosotros podamos someternos unos a otros. Y eso significa ponernos debajo de, mirar hacia arriba a nuestros hermanos. En Romanos capítulo 12 dice algo parecido. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa debe ser nuestra mirada en sometimiento y mirar a nuestros hermanos, a aquellas personas que nos rodean, hacia arriba, y no tener una actitud de creerse superior y mirar hacia abajo con desprecio y con soberbia. ¿Cuál es el ejemplo supremo que nosotros tenemos en la palabra del Señor? Esto se encuentra en Filipenses capítulo 2. Y mire conmigo, acompáñame a este pasaje para ir terminando. Filipenses capítulo 2. Es un pasaje tremendo. Yo no sé si usted lo ha meditado, lo ha estudiado, pero realmente cuando uno lo lee es impactante observar cuál fue la actitud de humillación más suprema de todas, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Desde el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la actitud que este hombre en el libro de Proverbios no tenía, el mal ejemplo que recibimos de él. Pero aquí tenemos un buen ejemplo. Nosotros cómo debemos estar, con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y mirándolos hacia arriba. Esa debe ser la actitud. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Que ese sea nuestro sentir, dice la palabra del Señor. ¿Pero cómo? Bueno, si el Señor lo demanda, podemos como hijos de Dios, como creyentes, humillarnos como lo hizo el Señor Jesucristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo supremo fue de aquel que tenía toda la gloria, toda potestad, siendo Dios mismo, que se dispusiera a venir y humillarse como uno de nosotros, y humillarse aún más, muriendo en una cruz, por un miserable como yo. Eso es lo que nosotros vemos como ejemplo supremo de humillación. Una persona que claramente miró a aquellos que estaba amando como superiores y se humilló a sí mismo. Tal vez deben haber muchas cosas en nuestra vida que nos hacen mirar de manera superior a nuestros hermanos. Tal vez nuestra posición, tal vez mis estudios, mi conocimiento me hace mirar hacia abajo a los hermanos, creerme superior. Tal vez mi experiencia es más grande que la de otros hermanos. Tal vez el hecho de tener una mejor situación económica, tener un mejor trabajo, quizás puede ser el tener una mejor esposa, un mejor esposo. ¿Qué cosas realmente, mi querido hermano, nos están haciendo mirar hacia nuestros hermanos hacia abajo y creernos superiores? ¿Qué cosas en nuestra vida realmente están afectando nuestra comunión y estamos pecando
como ese hombre, mirándolos hacia abajo y no mirando hacia arriba a nuestros hermanos en sometimiento. La palabra del Señor en Santiago capítulo 5, verso 16, nos expresa claramente y nos exhorta a confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Y la pregunta, mi querido hermano, ¿estamos realmente mirando correctamente a nuestros hermanos? Y si no es así, ¿estamos confesando nuestro pecado a nuestros hermanos? Probablemente haya mucho en nuestras vidas que confesar. Tal vez en alguna situación yo miré a mi hermano hacia abajo, yo lo miré en forma despectiva, yo me creí superior a él, cuando en realidad lo que la palabra enseña, que debemos ser siervos los unos de los otros. Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿cómo estamos mirando a aquellos que nos rodean? Le invito a que nuestra mirada sea hacia arriba. Miremos hacia arriba. Le invito a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra, Señor, y hemos meditado en tu consejo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque estos refranes, estos proverbios, Señor, son tan claros, Señor, a nuestras vidas y nos muestran el ejemplo de este hombre en el libro de Proverbios que oprimía, que avergonzaba y afligía de manera despectiva, mirando hacia abajo, creyéndose superior a aquellas personas que le rodeaban. Padre, hoy nosotros estamos rodeados de nuestros hermanos, Señor, y tal vez muchas veces hemos fallado en esta área. Tal vez muchas veces por nuestra condición, nuestra situación, hemos mirado hacia abajo a nuestros hermanos, creyéndonos superiores. Y qué vergüenza, Señor, actuar de esta manera cuando el Rey de Reyes, cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló y se entregó por cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a mirar ese ejemplo y que sea realmente Cristo Jesús nuestro modelo a seguir. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada jamás esté por sobre nuestros hermanos, que jamás esté mirando hacia abajo de forma incorrecta. Padre, que a pesar de el conocimiento, el estudio que podamos tener, las situaciones, Padre, que aún así podamos tener un corazón humilde y poder mirar hacia arriba a nuestros hermanos. Padre, ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, porque nuestro corazón muchas veces quiere enaltecerse, creer algo que no somos, Señor. Y en esas situaciones, Padre, te rogamos que nos ayudes a mirar a Cristo, Señor, como el ejemplo, Señor, supremo. Padre, te lo rogamos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que me está observando, Padre, que ha escuchado tu palabra, para que tú puedas, Señor, trabajar en nuestros corazones, Señor, y cada día poder ser más como Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ha sido un gozo poder disfrutar juntos la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.